Buenas tardes, hermanos. Sin duda que es de gran bendición el poder iniciar un año más. Y de mayor bendición es iniciar el año sirviendo al Señor. Y es por ello que doy muchas gracias a Dios por la gran bendición de poder compartir con ustedes una cápsula más. Y en esta tarde de miércoles, como es una costumbre, hermanos, veremos un tema más de la serie Instrucciones en la crianza. Y para ello les invito a que me acompañen en una lectura inicial en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Por favor, hermanos, vayamos allá a nuestras Biblias, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y hermanos, el título de nuestro tema de hoy es: Instruyamos a nuestros hijos a seguir las pisadas de Cristo. Y en este punto, hermanos, cabría muy bien que reflexionáramos todos aquellos que tenemos la bendición de ser padres en la siguiente pregunta: ¿las pisadas de quién están siguiendo mis hijos? Y es que, hermanos, en el mejor de nuestros esfuerzos y sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios, podríamos llevar una vida ejemplar, apartada de todo tipo de vicios, moralmente correctos, temerosos de Dios. Pero tarde o temprano cometeríamos el error de pecar, hermanos. Desafortunadamente, tarde o temprano caeríamos en la tentación del pecado y tarde o temprano podríamos llegar a decepcionar a aquel que viene siguiendo nuestras pisadas, nuestros pasos. Dice la palabra de Dios que no hay quien haga lo bueno y no peque. Dice ahí en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También lo podemos ver ahí en el Salmo 133, que nos dice así: Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? También lo podemos ver esto en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, que dice: Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Como podemos ver, tarde o temprano, desafortunadamente, caeremos. Y esto no es algo que lo diga yo, hermanos, esto es algo que podemos ver en la palabra de Dios. Pero también es cierto, hermanos, que no porque no logremos llegar a esa perfecta santidad mientras estemos aquí, no quiere decir que vamos a usarla como un pretexto para dar rienda suelta a los deseos de la carne y a los deseos de este mundo. Dice ahí en Gálatas 5:13: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por lo cual, hermanos, se vuelve una necesidad primordial que enseñemos a nuestros hijos a seguir las pisadas de aquel que nunca lo va a defraudar. Que los enseñemos a seguir las pisadas de aquel que es perfecto, de aquel que nunca pecó, que nunca se halló mancha alguna, y sin duda de aquel cuya vida fue una vida digna de seguir. Hermanos, es necesario que enseñemos a nuestros hijos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene dos principios fundamentales. El primero de ellos es que al seguir a nuestro Señor Jesucristo, poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, nunca habrá un mal ejemplo, nunca habrá una decepción, nunca habrá algo que reprochar. Pero también servirá, hermanos, para que vivan en la práctica de poner la mirada en Dios y no en las personas, de tal manera que su fe se fortalezca. Muchos cristianos que se llegan a apartar de los caminos de Dios
porque ponen la mirada en los líderes de la iglesia, y cuando alguno de ellos llega a caer, se decepcionan o se enojan a tal grado que apartan su vida de los caminos del Señor. Se olvidan que en quien deben de poner su mirada, o en quien deben de tener puesta la mirada, es en nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos confirmar en Hebreos 2:12, que nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nuestra mirada y la de nuestros hijos deben de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, ejemplo máximo de un hijo de Dios, hermanos. Por otro lado, al enseñar a nuestros hijos a seguir las pisadas del Señor, podremos tener muchos ejemplos que el Señor nos dejó, de la forma correcta de comportarnos como hijos de Dios. En este estudio, hermanos, solo veremos algunas de ellas, ya que si quisiéramos ver cada uno de los ejemplos que el Señor nos dejó, no acabaríamos en mucho tiempo, hermanos. Por lo que es necesario que enseñemos a nuestros hijos, hermanos, a seguir la pisada de nuestro Señor, a seguir la pisada de la obediencia, hermanos, a seguir la pisada de la obediencia. Dice ahí Filipenses 2:5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este versículo, hermanos, podemos ver que la obediencia la antecede la humildad, por lo que al seguir nuestros hijos la pisada de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, también estarán practicando la humildad, hermanos. Ahí en Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la obediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Hebreos 5:8 nos dice también nos da otro ejemplo de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, la obediencia también es algo que se debe de enseñar. Y un método infalible para enseñar es el ejemplo. Esta sin duda, hermanos, esta pisada de la obediencia, que es sin duda una pisada fuerte, es una pisada dura de seguir, difícil de llevar a cabo cuando hay soberbia y orgullo. Pero cuando hay humildad y con la ayuda del Señor, será una pisada grandemente bendecida por el Señor, ya que Él se agrada de la obediencia por sobre muchas otras cosas. Dice ahí en 1 Samuel 15:22: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, es necesario que enseñemos, que instruyamos a nuestros hijos a seguir la pisada de la obediencia que nuestro Señor Jesucristo nos dio como ejemplo. Pero por otro lado, también es necesario que enseñemos a nuestros hijos a seguir la pisada de la oración, hermanos. Dice ahí en Marcos 1:35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La oración es lo primero que debemos hacer, hermanos. Ahí en Marcos 6:41 nos dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes,
y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Orar, dando gracias por los alimentos, también es importante, ya que es una manera de reconocer quién es el que suple lo que necesitamos, hermanos. Ahí en Marcos 6:46 también nos dice: y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Es necesario, hermanos, que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, orar en todo momento. Allí en Marcos 9:29 les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Orar es necesario e indispensable para resistir las tentaciones, hermanos. Por otro lado, en Marcos 14:32 nos dice de la siguiente manera: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Cristo nos dejó ejemplo de lo necesario que es orar ante las pruebas y las luchas, hermanos. Por último, hermanos, ahí en Mateo 11:25 nos dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hermanos, la oración de alabanza y agradecimiento es algo que también debemos de llevar a cabo de manera constante. No solo pidiendo, hermanos, no solo oremos para pedir, oremos para agradecer a nuestro Dios por cada una de esas bendiciones o por cada una de esas oraciones contestadas, hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, necesitaba de la oración, ¿cuánto más nosotros, hermanos, necesitamos vivir una vida abundante de oración como la de nuestro Señor Jesucristo? Y esto mismo debemos enseñar a nuestros hijos, a que sigan la pisada de la oración. Por último, hermanos, es necesario que enseñemos a nuestros hijos a seguir las pisadas del Señor, y como ya hemos visto, hay que enseñarles a seguir la pisada de la obediencia, así como la pisada de la oración. Y por último, hermanos, les necesitamos enseñar a seguir la pisada del amor. Dice ahí en Juan 15:12: y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, debemos amar como Cristo nos ha amado, ya que este además es un mandamiento del Señor. Ahí en Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debe de ser este amor un amor sacrificial, hermanos, como el de nuestro Señor Jesucristo. También ahí en Juan 13:1 nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y el amor que nos muestra y que nos deja de ejemplo en nuestro Señor Jesucristo es un amor de principio a fin. Allí en Juan 15:9 nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Hermanos, este amor es un amor ágape, que solo nuestro Señor puede dar, pero que nosotros podemos tratar de imitar, hermanos. En Romanos 8:35 nos dice: ¿quién nos separará del amor? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Un amor, hermanos, que nada ni nadie puede separar, hermanos. Esta pisada es una de las más bendecidas, de las que más bendiciones trae a nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales. Dice la palabra de Dios que el amor es el vínculo perfecto. Esto lo podemos ver ahí en Colosenses 3:3, por lo que es una de las que más debemos practicar y llevar a cabo en nuestra vida, y es lo mismo que debemos de enseñar a nuestros hijos.
Hermanos, enseñemos, instruyamos a nuestros hijos a seguir las pisadas del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que su vida sea grandemente bendecida, de tal manera que su fe se fortalezca y de tal manera que no haya nada que les estorbe en su andar por esta vida, hermanos. Como en el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, así sigamos y así instruyamos a nuestros hijos. Que Dios les bendiga, hermanos.